Obrigado, señorita. Ya. Listo. Entonces vamos a entrar. Por favor, ¿se puede sentar, señorita? Luego de haber hecho un rápido recuento de cómo es que nuestro sistema de inversión pública se enmarca dentro de la política de la gestión pública nacional, vamos a entrar ya al tema de la instrumentalización del sistema. Si bien es cierto, el sistema se instrumentaliza con una ley, con un reglamento, con directivas, con anexos, formatos, parámetros, indicadores, básicamente esa estructura normativa responde a una estructura, digamos, organizativa de la gestión del sistema. Entonces, dentro de esa gestión, vamos a hablar de la planificación, como ya lo hemos indicado, el plan nacional, pero esa planificación no llega directamente a la inversión pública. O sea, es decir, yo no planifico y de frente voy a hacer inversión pública, ¿no? Necesito gestionar recursos públicos para hacerlo, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, para instrumentalizar eso más, se crea dentro de esta gama de políticas públicas, se crea el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y dentro de ese Sistema Nacional de Presupuesto Público hablamos del presupuesto por resultados, ¿no? O presupuesto para resultados, ¿no? Cualquiera de las dos vale. Y dentro de eso se crean, acá están los programas presupuestales. ¿Qué quiere decir o qué significa un programa presupuestal? Un programa presupuestal es un instrumento del presupuesto por resultados que nos permite medir, ¿no? Medir el impacto positivo o negativo de cualquier inversión hecha por el Estado en cualquier parte del país, sea actividad o sea proyecto. Entonces, se crean los programas presupuestales y estos programas presupuestales que tienen como ingredientes básicos indicador de meta e indicador de resultado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a un costadito para que se vea. ¿Qué quiere decir eso? El programa presupuestal es un mecanismo con el cual se gestiona el presupuesto público que se va a orientar no solo a la inversión pública, sino también a la operación de las instituciones públicas. Entonces, ¿qué sucede? En el Estado sucede que una entidad pública, ¿no es cierto?, tiene que tener dinero para operar, para operaciones, es decir, tiene que contratar su gerente, tiene que contratar su personal, tiene que contratar bienes, servicios para operar, ¿no? Material de escritorio, combustible, ¿no? Una serie de cosas para operar. Entonces, el presupuesto de la entidad pública para operaciones, pero por el otro lado debe gestionar sus proyectos. Entonces tiene dos dineros. Entonces, cuando hablábamos de las funciones del Estado y de la estructura del gasto, ¿se acuerdan? Decíamos que había el gasto corriente y el gasto de inversión. Entonces, en buena cuenta, esa estructura de gasto se operativiza, pero ya en este lenguaje de resultados, en recursos para operaciones, ¿no es cierto? La administración de la municipalidad, la gestión del gobierno regional, el personal, todo lo que es operaciones, pero por el otro lado, una gran cantidad de esos recursos se va para la gestión de proyectos, inversión pública. Y esta entidad está obligada a operar vía programa presupuestal. Ese programa presupuestal le ayuda a diferenciar cuál va a ser su intervención. Entonces, esa intervención tiene que ser física, o sea, tiene que haber una meta que lograr, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? El indicador, ¿se acuerdan? De los 7 elementos, el indicador. Por eso me preguntaban, ¿cuál es más importante para ti en este caso? Para mí son los objetivos, porque el objetivo tiene indicador. Y el programa presupuestal
responde al indicador de una meta. Pues aquí esto es indicador meta. Pero además, si es que yo logro la meta, es decir, yo logro construir la carretera, ¿no es cierto? Debo también lograr, por ende, un resultado. Entonces, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Yo logro construir la carretera, pero el resultado no es solo, perdón, la meta no es solo la carretera, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar en algo más. ¿Qué va a provocar esa carretera? Que se valoren los predios colindantes a la carretera, ¿no es cierto? Que haya un mayor valor de los terrenos, que haya mejor acceso, que se interconecten 2, 3, 4 pueblos, que haya la posibilidad de sacar productos agrícolas, ¿no? Toda una serie de cosas. Entonces hablamos no solo de la meta de la carretera, sino hablamos del resultado. Y el resultado será solo por un ratito. Cuando hablamos del resultado hablamos de sostenibilidad. Entonces ya vamos viendo analogías, ¿no? Meta, indicador, ¿no es cierto? Indicador meta, hay una conjunción. Resultado, sostenibilidad. Podríamos decir que hay un indicador de resultado, ¿no es cierto? Para medir cuán sostenible es el asunto, ¿no es cierto? El efecto, ¿no es cierto? Que ahorita vamos a ver en el análisis cómo se calcula, cómo se mide. Entonces, si eso es así, presupuesto público, vía sus programas presupuestales, nos dicen que debemos, como entidad pública, tener una estructura de actividades relacionadas a la operación de la entidad pública y por el otro lado, proyectos de inversión pública. ¿Por qué? Porque estos proyectos de inversión pública van a generar productos. Entonces, ese pueblo, yo le voy a poner agua, desagüe. Y el producto es mejorar las condiciones básicas del pueblo, ¿no es cierto? El indicador meta va a ser la obra de saneamiento. Y el indicador de resultado va a ser reducción de las enfermedades gástricas, intestinales, bueno, todo lo que más que se puede ahí calcular. Y ese producto, además, va a tener que ser sostenido en el tiempo. O sea, hay que tener recursos para operar y mantener esa infraestructura, el proyecto, todo lo que se instale ahí. Y, consecuentemente a ello, se va a tener que hacer seguimiento y monitoreo de eso. Entonces, vemos que la estructura del presupuesto tiene estrecha vinculación con cómo se manejan los recursos del proyecto. Y hoy en día hay la exigencia de que ese proyecto muestre una meta, sea físico-financiera, y un resultado sobre todo. Ahora, digamos que todavía no hemos pasado la valla de solo mirar meta física y financiera. O sea, todavía seguimos construyendo obra pública, ¿no? Lo que hasta hace unos años era obra pública, no era inversión pública, era obra pública. Hasta la Contraloría, miren, imagínense cómo es el Estado. La norma técnica de control de la Contraloría de la República, aprobada y vigente, es norma técnica para el control de la obra pública. Todavía no han modernizado esa norma hacia la inversión pública. Ojo, pongamos ahí atención. Es decir, el órgano de control que me hace seguimiento y monitoreo post-inversión, todavía no la tiene clara. Está en proceso, cierto, pero todavía no la tiene clara. Entonces, a veces es complicado decirle al SNIP que sea perfecto, como lo que pasó al inicio del sistema, ¿no? Que era una traba, que era un problema, que no se podía, que los ingenieros hacían causa común porque no funcionaba, ¿no? Pero en ese mismo estado la Contraloría todavía no tiene la expertise para determinar cómo hacerle control posterior a la inversión pública, porque muchas veces esta inversión pública pasa por diversos procesos. Entonces ustedes dirán y se preguntarán en algún momento, ¿cómo es posible que el presidente regional de Ancash, que está preso, haya dejado botadas tantas obras y nadie le diga nada? ¿No? Entonces, no es que nadie le dice nada, sino que el proceso de análisis, de evaluación de esas obras que están inconclusas, que entre comillas son proyectos de inversión pública, es decir, que debían tener un resultado,
al final de este 2015 ya tienen que tener un objeto de evaluación. Es decir, por eso al señor le han dado 36 meses de prisión preventiva. Porque el proceso de análisis de esa inversión pública fallida va a demorar ese tiempo. O sea, no ha sido por otro motivo. El juez ha tomado esa determinación porque la Contraloría dijo, nosotros vamos a demorarnos más o menos 20 meses en tener resultado. Entonces, llevamos 16 meses más para que, por si acaso, el tema judicial no tenga, digamos, un efecto contrario o colateral. Entonces, y es por esto, por esta simple cosa, el presupuesto público ya no se puede malgastar, ya no se puede, ya no, es imposible, ¿no? Ahora, segundo, el presupuesto público amerita un producto, o sea, tiene que haber un producto. No es posible que haya proyectos inconclusos, proyectos a medio hacer, proyectos que a veces no se sabe por qué fueron ejecutados así. Por ejemplo, yo les cuento un ejemplo que lo tengo bien marcado, un distrito que se llama Ite, en la costanera entre Hilo y Tacna. Hay un distrito agrícola en Tacna, es justo a la entrada de Tacna, y ustedes van ahí hay un estadio con luces que se prende todas las noches para capacidad de 6.000 personas y nadie lo usa. Solo juegan ahí los sábados o los domingos los agricultores que no llegan a tener 2 equipos. Imagínense. Y ahí en ese estadio se invirtió por más o menos 22 millones de soles. Si ustedes van por la carretera, ahí está, lo miran. Espectacular ese, ¿no? Muy interesante el proyecto, pero en un sitio donde no debería haber, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Digamos que en ese estadio, ¿cuál es el resultado? Si ese distrito, por ejemplo, es un distrito agrícola, donde tiene muchas posibilidades, muchas potencialidades, es un distrito donde siembran ají, tal páprica, o sea, ¿qué me costó a mí, alcalde, en vez de invertir 22 millones en un estadio de fútbol, invertir esos 22 en algo mucho más, digamos, productivo? Sí. En ese caso, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que falló? ¿El objetivo o falló, digamos, la actividad? Ahí, en primer lugar, yo creo que falló el objetivo. ¿Por qué? Porque no se ha medido, ¿no es cierto?, la necesidad. ¿No es cierto? No he calibrado en mi análisis, yo no he calibrado, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿cuál es mi razón de ser como institución pública, ¿no? O sea, yo soy un hacedor de obras, soy un ejecutor, soy un... ¿no? ¿Qué objetivo tengo? ¿No es cierto? De política. Luego, dentro de ese objetivo de política, ¿no?, dentro del triángulo de 7 posibilidades, ¿no es cierto?, yo tengo indicadores, es decir, yo tengo que tener un plan, ¿no es cierto? Y este plan tiene que tener objetivos. Y esos objetivos enmarcados en lo económico, en lo social, en lo urbano, en lo ambiental, qué sé yo, ¿no? Depende del diseño del plan. Y lamentablemente ahí, en ese aspecto, no la tenían clara. Es decir, su planificación era totalmente errada, ¿no? O sea, yo quiero impulsar el deporte, sí, pero de esa forma no. O sea, ¿de qué me sirve tener un objetivo deportivo, recreacional, si mi económico productivo, mi objetivo económico productivo no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí. Pues mira, de todas maneras eso pasó por ciclo de 2000. Claro. Todavía no tiene la posibilidad, digamos, de ver, por ejemplo, hace una semana salió en la República un reportaje de Charati, donde habían construido una piscina con toboganes, y costaba 15 millones de 48.5% vivían en extrema pobreza con sus 40.000 pobladores, y no tenían agua, pero sin embargo pasó por todo el sitio. Exactamente. Y volvemos al tema de objetivos. Lo que pasa es que nuestras instituciones públicas, teniendo estos instrumentos,
se apoyan en un proceso de descentralización, una ley de descentralización que supuestamente les da autonomía, pero esa autonomía no es el hecho de que yo hago lo que yo quiero. Esa autonomía debería de ser, yo planifico, estructuro, busco un resultado, ¿no es cierto? Planteo mis objetivos y los enlazo a un resultado futuro, ¿no? Y, lógicamente, en ese interín establezco mis prioridades, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a hacer con esta ciudad? ¿Voy a construir primero la piscina o primero voy a dotar de servicios básicos a mi comunidad? ¿Cómo? Entonces, ahí lo que también sucede es el hecho de que aquí estos indicadores, ¿no es cierto?, deben ser medibles. Es decir, toda comunidad, todo municipio, toda región debe tener una idea, ¿no es cierto?, una idea medible de qué es lo que va a hacer. Entonces, para eso está la expertise de los funcionarios. Es decir, un funcionario público no es simplemente un hacedor de papeles, no es un tramitador, ¿no? Eso no es así. Y al inicio decíamos la burocracia. Eso no es así. Entonces, hoy en día, sí. Una consulta. ¿Cuál es el nivel de descentralización de todo ese esquema que se ha planteado hasta el seguimiento y monitoreo? ¿Todo esto se controla desde economía y finanzas? O... A ver, acá rápidamente, presupuesto público, acá está economía y finanzas. ¿Sí? Los programas presupuestales están en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. En los gobiernos locales tenemos 72 y en los gobiernos regionales tenemos 217 programas presupuestales, controlados por economía y finanzas. ¿Sí? Y de estos, aquí tenemos digamos, de esta suma, ¿no?, en su totalidad el 100% en actividades y proyectos controlados, ¿no? Ahora, no será ningún nivel de acción. Ahí vamos. Y hablamos de articulación territorial, ¿no es cierto? En esa medida, lo que se ha hecho es que esta maquinaria, claro, se ha descentralizado, es decir, si bien es cierto el MEP controla y mira todo, pero esta responsabilidad de la maniobra está en estos dos señores, gobierno regional y gobierno local. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, esa maniobra no ha llegado ni al 21.8% de éxito. Es decir, si nosotros revisamos la propuesta amigable, creo que lo vamos a ver el jueves en una comparación con el PMIP, vamos a ver cómo ese 21.8 de éxito corresponde, por ejemplo, a gobiernos regionales como el de Amazonas, ¿no? ¿Y por qué Amazonas? Porque ahí ahí estaba de presidente regional nuestro amigo José Arista Alvildo, que fue director nacional del presupuesto público. Entonces, si ustedes quieren comparar, por ejemplo, si alguna vez quieren hacer un paper de presupuesto público de esta maniobra de descentralización, pueden comparar Amazonas contra todas las regiones del país y se van a dar cuenta que el 20.2% de esto es Amazonas. ¿Por qué? Porque Amazonas tenía a José Arista, el presidente regional, tenía 3 exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas de consejeros regionales y tenía todo el aparato de gerentes exfuncionarios del Ministerio de Economía. Y es por eso que se vive esto así. O sea, si ustedes, alguna vez, yo por ejemplo hice un análisis para CEPAL respecto de este manejo con Nelson Chak. Nelson Chak es bien, él tiene una publicación hecha con Naciones Unidas de esto. Y dice, ¿no? En conclusión, ¿cómo es que la expertise nos tiene que hacer funcionar la descentralización? Es decir, si no tenemos expertos en los gobiernos, nunca vamos a lograr que esa descentralización sea estructurada, ¿no? Y es una conclusión que CEPAL la tiene clara, pero todavía en nuestro país no podemos reflexionar. O sea, si Amazonas ha podido funcionar, ¿por qué los demás no hacemos lo mismo?
¿por qué no lo implementamos? ¿Por qué no lo sé? Entonces, la lucha del MEF con algunas instituciones del Estado es lograr que esta estructura presupuestal de inversión pública se convierta en estos resultados. Es decir, que este 20 sume otros 20, otros 20, otros 20, otros 20. En un periodo de 20 años, logremos llegar a un 70%, 80%. Esa es, digamos, la prueba. Ahora, ¿tenemos evidencia? Tenemos evidencia, porque ya tenemos una región que sí ha logrado esos estándares. ¿Y en función a qué? A un exfuncionario del gobierno. Sí. De acuerdo a la estructura funcional programática, tenemos entendido de que el proyecto y producto están, digamos, al mismo nivel y que actividades es una secuencia de estos dos. Claro, por eso yo le he puesto las flechitas solo al proyecto. ¿No? Acá. ¿Por qué? Porque la actividad presume, ¿no?, ser la etapa de operación del proyecto, ¿no es cierto? Y lo que sí, y les vuelvo a repetir, es que el hecho de que el proyecto genera un producto, y ese producto es el que está medido, este producto es el que está medido en indicador. Justamente, dentro de la estructura funcional programática tenemos el programa presupuestal a categoría, ¿no? Y debajo de la categoría tenemos el producto o el proyecto. Y debajo tenemos las actividades para los proyectos, las actividades para la operación. Porque ahí usted no pone actividad y proyecto en uno solo y el producto como consecuencia de ello. No, yo le estoy poniendo el producto como consecuencia del proyecto, por eso le he puesto el rojito encima. Entonces, lo que estoy explicando es eso, el hecho de que, más allá de la estructura funcional de una entidad pública, para que entendamos todos, digamos en horizontal esto, es el hecho de que hoy en día existen programas presupuestales. Ese es el instrumento, es decir, así yo tenga una superestructura funcional, así yo tenga un super diseño institucional, así tenga un super, digamos, plan operativo institucional, si yo no tengo programas presupuestales instalados en mi institución, nunca voy a lograr tener resultados. Esa es la lógica vertical. Ahora, si hablamos de lógica horizontal, para terminar, si hablamos de lógica horizontal, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de lógica, la lógica vertical es esa. Si yo no tengo los programas presupuestales articulados, yo no voy a poder tener resultados. Y la lógica horizontal es el hecho de que si yo no genero con esta intervención de programa presupuestal proyectos que me generen productos, yo no tengo nada que mantener, es decir, yo no voy a tener ninguna actividad para monitorear, que es lo que no existe hoy. Dentro de la lógica de las secuencias, los proyectos y las actividades coadyuvan para el producto. En una sola medida, porque si nosotros hablamos de que, por ejemplo, en una entidad pública, hoy en día, yo no hago una inversión pública de calidad, yo no tengo ni producto ni actividad, es decir, no tengo que mantener. Es lo que está pasando con la inversión pública. Digamos, a ver, ¿cuánto dinero de inversión, si podríamos entrar, no sé, a la pregunta amigable, ¿cuánto podríamos determinar más o menos en operación y mantenimiento de proyectos de inversión pública? Las entidades públicas no han gastado en 2014 ni el 20% de su presupuesto. Y la ley les autoriza a gastar hasta el 50% de su presupuesto de inversión. Pero ellos nunca han previsto, ¿por qué? Porque sus proyectos nunca generan producto. Nunca. No coadyuvan en nada. Un producto, mire, un proyecto en la municipalidad o en el gobierno regional, un proyecto, una cartera de proyectos, pongámosle así para poner un ejemplo contundente. Una cartera de proyectos de infraestructura vial en cualquier región no genera producto. Ejemplos: Moquegua, Cusco, Puno, Arequipa. Arequipa nomás, ha llovido antes de ayer, mi tierra. El paquete de inversión pública vial está bajo el agua hoy. No tiene producto. ¿Y cómo es el gobierno regional? ¿Y cómo es la municipalidad? No tiene recursos de operación y mantenimiento para sacar el agua de ahí, para desempozar todo lo que se ha construido. Entonces, el mensaje es el siguiente. En esta lógica, el proyecto de inversión pública, o sea, la inversión pública, tiene que ser contundente, es decir, generar resultados, mostrar una meta, ¿no? Y si es así,
Es la única forma en lo que nosotros vamos a decir, después del proyecto, tengo un producto. Es decir, tengo una unidad empacadora de productos derivados del cacao, ¿no? Y con eso voy a exportar. Y con eso voy a incrementar los ingresos para las familias de San Juan del Oro, ¿no es cierto?, en 20%. Pero eso no existe. Hoy en día, en inversión pública, y esa es una autocrítica que se hace en el Ministerio, y aún lo estamos trabajando con algunos proyectos productivos, es el hecho de que no existe, así con los programas presupuestales, no existe hoy en día una medición exacta de los resultados. Y si ustedes entran, mañana lo vamos a ver, voy a traer el aplicativo Resulta, les voy a mostrar uno por uno los programas presupuestales. Es una medición que hace el MEF anual. ¿En qué medida han calibrado los resultados de cada programa presupuestal? Y de verdad que se van a sorprender, porque resulta vota que ni siquiera el 5% de la inversión pública generó resultados. En el Resulta, es un aplicativo del mismo Ministerio de Economía, por cada programa presupuestal. Es decir, que si yo estoy en esta lógica, ¿no? O sea, más allá de la estructura, este proyectito no me está generando producto. Y por ende, como no hay producto, ¿para qué yo pago un área de supervisión de obra? ¿Para qué yo pago un área de inspector de obra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo pago esto si acá no tengo nada? Dos, si tengo la pista, que la construí, tengo la meta física, ¿para qué tengo eso si no tengo plata para operación y mantenimiento? Porque no lo presupuesté. O sea, no es el hecho de que la estructura no te lo permita, sino que el funcionario, el experto, no lo planteó, no lo planificó. Entonces, volvamos a la transparencia. Esto no se cumple. El plan regional o el plan local, si bien es cierto, tiene una estructura funcional, programa presupuestal, el proyecto no responde a esta estructura. Es decir, no sigue la secuencia lógica. Por lo tanto, miren, si no tiene resultado el proyecto, ¿qué pasa? No tiene impacto en el propósito. Y para terminar, no genera producto. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está, digamos, el aporte, ¿no es cierto?, del diplomado en este aspecto? Está en el hecho de que tenemos que tener presente de que este circuito planificador, presupuestal de inversión tiene que funcionar a esa medida. Es decir, el marco lógico del programa presupuestal, ahorita le voy a dar la palabra, tiene que tener en la inversión pública un elemento de soporte para buscar resultados. ¿En dónde? En el territorio. Entonces, el día que eso se dé, o sea, el día que los alcaldes y los gerentes municipales entiendan de que su cartera de proyectos, ¿no es cierto?, debe estar enlazada al propósito del programa presupuestal y además enlazada a generar producto, entonces ahí sí voy a poder desencadenar mis actividades, mi operación y mantenimiento, voy a poder desencadenar todo un aparato que me va a permitir no solo optimizar la inversión, sino, por el otro lado, darle soporte a lo que he invertido. Entonces, eso es lo que falta. Entonces, ahí hay dos cosas claras que faltan. Falta este enlace, este triángulo, y por ende, como falta este triángulo, no hay este resultado en las actividades. Nosotros tenemos actividades y vemos actividades, son actividades comunes y corrientes, las que siempre se han dado desde el año 98, 97, no hay ninguna novedad. Sí. Sí, profesor, una consulta, no sé si le estoy tratando bien o no, pero bueno, estamos diciendo que el Plan Nacional de SNIP, en realidad veo que lo estoy enfocando más hacia programas presupuestales. En esta parte. Claro, pero por otro lado, a lo que voy yo, por eso le digo, no sé si estoy equivocada, ¿no?
Pero yo estoy viendo que cada sistema que se va creando, o sea, estamos hablando primero de SNI, estamos hablando de los presupuestos de gestión por resultado, como que hablamos de articulación, pero en realidad no se conversa. Entonces, ¿de qué me vale tener un sistema tan interesante como es el SNI? ¿De qué me vale una declaración de viabilidad si dice que no responde? Entonces, no entiendo, ¿para qué nos rompemos la cabeza en hacer tantas cosas si finalmente, como que queda en el vacío? Ese ejemplo que nos ha estado poniendo hace un rato de la piscina y de todas estas cosas, o sea, yo tenía antes la idea de que antes del SNI se daban esos problemas cuando no se controlaba, por decir, se priorizaba el gasto del Estado. Pero supuestamente con el SNI no debería pasar eso. ¿Por qué? O sea, no entiendo. A ver, ¿respondo o le...? Sí, ¿Sí? Ya. A ver, ¿por qué está pasando esto? Sí. Porque este sistema, que es el sistema de presupuesto público, a este nivel se implementa después del SNI. Ya. Es por eso, es una de las razones por las cuales se está pasando. Ahora, ¿qué es? Claro. Ya, ahora vamos a la segunda parte de la historia. Como esto se implementa post, entonces nosotros lo que hacemos es tratamos de que la estructura de la inversión pública y la estructura del programa presupuestal tengan la misma connotación. Y como ustedes pueden ver, es el marco lógico. ¿No es cierto? Para que haya una coherencia, ¿no? Una articulación. ¿En qué etapa estamos? En que esa estructura de la inversión pública converse con esta estructura del presupuesto. En esa etapa estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el jueves? En la parte práctica, vamos a tener una parte práctica. Acá todavía falta un paso más, que es la programación de inversiones, que es un eslabón que está por aquí, que nos debe llevar a retroalimentar todo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos ahorita en esta etapa, ¿no? Que aquí, por ejemplo, como decía el señor, desde el año 96 hacemos estructura funcional programática. Todos los años. Todos los años rendimos a la cuenta de la República. Todos los años hacemos la misma estructura. Todos los años votamos en el CIAP los reportes. ¿Qué más? ¿No? Ahora el CIAP es web. O sea, yo desde cualquier sitio del Perú yo puedo votar mi reporte a la cuenta de la República sin problema. Pero todavía este 2015 nos va a demorar en que el proyecto esté bien enlazado en la estructura funcional y sobre todo, que es lo más importante, que ese proyecto muestre el producto. Si nosotros vamos viendo la inversión pública y si medimos en el resultado, lo vamos a ver, todavía no se muestran indicadores de producto. Es decir, no hay resultado. Nosotros seguimos en la misma lógica presupuestal del año 98-99, porque todavía no se enlaza esto porque la descentralización nos ha provocado un problema. Los gobiernos regionales y locales, ¿no? Acá formulan de una forma y acá presupuestan de otra forma. Es más, ¿cuántas modificaciones presupuestarias creen que hace una entidad, la más chiquitita del Perú? Por lo menos 400 modificaciones presupuestarias en un bimestre. En un bimestre. 400 modificaciones presupuestarias. ¿Por qué? Porque a este proyecto, en el producto, le faltó la plata para supervisión. ¿Por qué? Porque el contratista me ganó una conciliación y una valorización, le tengo que pagar 15% más. Que porque el personal obrero de la obra me hizo un juicio y me ganó un derecho para que le dé lata de leche Gloria. Y este señor modifica y modifica y modifica y modifica, y esto, en vez de ser 100, cuando liquidamos la obra, se convierte en 120, 130. Sí. Pero ahora incluso va a ser peor, ¿no? Porque cuando uno hace un trabajo de inversiones no te permite poner imprevistos. Ahora te dicen que no pongas imprevistos. Claro. Pero ahora no se puede cubrir esos gastos que antes se cubrían con imprevistos. Es que ese también es otro problema. ¿Por qué es otro problema? Porque estamos hablando del producto. Lo que dice el señor, estamos hablando del producto.
y ese producto me debe generar una actividad, ¿no es cierto?, posterior. Es decir, que yo aquí no debía tener imprevistos, yo debía saber qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque después de ese producto va a haber una plata más allá que va a ser para darle soporte a lo que he creado. Entonces, eso es lo que está faltando. O sea, si bien es cierto hay una estructura presupuestal, pero el PIB recién está entrando a tallar en esa estructura presupuestal de una forma eficiente, ¿no? Recién hablamos de marco lógico presupuestal, marco lógico de inversión. Recién hablamos de objetivo, resultado específico, objetivo, y acá inversión pública, objetivo. Recién estamos hablando de eso. La meta es que para el 2015, por lo menos el objetivo del proyecto responda al objetivo del programa. Por lo menos ahí. En todo caso, es un proceso de alineamiento con los rezagos que hay entre uno y otro instrumento. Exacto. Que sería en todo caso, me imagino, parte de lo que está denominándose la modernización del Estado. Exacto. Exacto. Ya, por otro lado, en ese mismo tema, pero entonces en un momento dado, los dos elementos se van a como compatibilizar y debe ir ya como en paralelo. Sí. Está planificado. Sí. Dígame. Yo pienso que el producto existe, el asunto que no hay sostenibilidad porque no se ha previsto la actividad. Es que lo que pasa es que cuando pensamos en un proyecto de inversión pública, solo pensamos en esa intervención, no pensamos en el alrededor. Y ustedes saben, los que son economistas, cuando hacemos un proyecto o un plan de negocios, tenemos que pensar en el entorno que estamos modificando. Entonces, cuando yo implemento un plan de negocios, me aparece el proyecto complementario A, el proyecto complementario B, el proyecto complementario C. Y lo que está pasando con la inversión pública es eso. Yo meto un proyecto de carretera y en lo que estoy ejecutando aparece el proyecto del café, aparece el proyecto de la piña, aparece el proyecto del aceite de palma, y yo no sé cómo administrar eso porque yo solo pensé en la carretera, no pensé en lo que iba a generar. Entonces, cuando hablamos de lógica y hablamos de producto, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una sola cosa. Si hablamos de productos, ¿no es cierto? Como decía el señor otra vez, hablamos de proyecto y consecuencias del proyecto, ¿no? Y no necesariamente también las consecuencias del proyecto, como en un plan de negocios, son actividades solamente. Muchas veces se sucede que es también proyectos complementarios, ¿no? Es posible. Y la idea es formular algo más integral. Exacto. Y ahí estamos. Ahorita vamos a llegar al tema ya de SNIP y vamos a ver ese tema. Sí. De repente me voy a adelantar, ¿no? Pero sí, para dar la reflexión. No, está bien, claro. Tendría que identificar en los proyectos de inversión todos los componentes que son gastos de inversión solamente de las conjuntas actividades que están dentro del programa presupuestal para poder recomendar que se implementen justamente o que se formulen estos proyectos en el marco del programa presupuestal. Es que ¿sabes qué pasa? Ahí, cuando formulamos la inversión pública, no hacemos el árbol de causa-efecto completo. Solo hacemos el árbol de causa-efecto para la carretera, o para el local comunal, o para el parque, o para el agua y desagüe. Un proyectista de vanguardia debe, todas las veces, así sea solo un proyecto de agua y desagüe, debe armar el árbol de causa-efecto de la comunidad. Es decir, ahí me va a aparecer, si hago el agua y desagüe, ¿qué más hay? Y ahí van a aparecer las actividades relacionadas al programa presupuestal. Porque si yo hago el análisis completo, yo voy a entrevistar al planeador del municipio, voy a entrevistar a la Dirección General de Educación, voy a entrevistar a la Dirección de Salud, voy a entrevistar a todos. Pero ¿qué hacemos los proyectistas? Y todos lo hemos hecho. Cuando vamos a hacer un proyecto de inversión pública, vamos a hacer el proyecto de seguridad ciudadana, como caballos de carrera. Solo seguridad ciudadana. Entonces yo solo entrevisto a la policía, entrevisto al gobernador, ¿no? Y mi arbolito de causa-efecto solo lo hago eso. Entonces, ahí estamos cambiando.
esto nos está obligando, cuando articulamos, vamos a borrar esto, cuando articulamos, y ya, para que no se me vaya la idea, cuando articulamos producto, ¿no es cierto? Vamos a combatir, y uno de ustedes lo dijo hace un rato, efectos. Vamos a combatir, perdón, vamos a lograr, vamos a analizar efectos. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar toda la gama de situaciones que se dan en ese territorio, ¿no? Sí. Profesores, a medida que nosotros hemos visto analizar los proyectos, hay algunos proyectos que no, o sea, por decir, el programa de seguridad ciudadana no deberían estar, que son otras intervenciones. Pero ¿cómo se puede controlar? Porque gastan ahí, o como tienen dinero del programa, con un proyecto de luz. Por ejemplo, ¿Cómo se puede controlar? Controlar ese aspecto. Miren, el control responde a que yo debo, como gestor público, ¿no es cierto?, saber de dónde parte mi análisis, ¿no es cierto? Entonces, en la más pura de las economías, el análisis parte de la necesidad. Ahora, si hablamos de eso, y hacemos un arbolito de causa-efecto, que es parte del curso también, vamos a hacer hoy, vamos a hacer un ejemplo bien dinámico. El hecho es que yo voy a analizar una serie de situaciones en la problemática de ese sitio, ¿no es cierto? Entonces, si el consultor que yo contrato, o el consultor que yo monitoreo y yo controlo, ¿no es cierto?, que yo estoy haciendo que él haga el proyecto, dejo que él solo haga seguridad ciudadana, ahí está el primer error, porque el funcionario de la formuladora de proyectos debe saber cuál es el análisis del entorno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo debo saber, porque si yo no sé qué pasa en salud, en educación, en seguridad ciudadana, y yo soy el jefe de la formuladora de proyectos, entonces pasa lo que está pasando en Echarate. El formulador tiene que contratar a un ingeniero civil externo para que dé visto bueno al proyecto de la piscina que hizo el otro ingeniero civil, porque según él de la formuladora no sabe de ingeniería de piscinas, ¿no? Pero la ingeniería de piscinas no es el asunto es el análisis de la necesidad de Echarate, porque yo tengo 250 millones de soles al año, ¿no? Y de esa plata hago todo menos solucionar la necesidad de Echarate. Sí. Disculpe, mire, bueno, mi opinión es la siguiente, que me parece poco práctico que para cada proyecto se tendría que volver a analizar una situación, gastar un montón de dinero, y eso no sería favorable para la comunidad. Sin embargo, pienso que en los planes de desarrollo concertado, ahí ya tenemos un diagnóstico de la situación actual. Tenemos también la parte objetiva, donde se quiere dar la visión a una región. Lo interesante sería en este caso que los proyectistas que vayan a desarrollar proyectos para esa región deberían, como un prerequisito, tener conocimiento de esos planes de desarrollo, porque ahí está todo. Algo de eso lo pueden ustedes ver, y les puedo dar el link. Fondoempleo, por ejemplo, lo está haciendo. ¿Qué hace Fondoempleo? Toma el diagnóstico situacional, hace una pequeña línea de base intermedia y hace una pequeña línea de base final para recién formular el proyecto. Digamos que esa es una práctica, ¿no es cierto? Pero ¿qué debemos promover nosotros? Lo que dice la ciudad es correcto. Si yo acá tengo un análisis social, económico, productivo, ambiental, ¿no es cierto?, y yo tengo proyectos de inversión pública ligados a eso, ¿no es cierto?, porque estos objetivos o resultados finales responden ¿a qué? A un arbolito de causa, efecto hecho en el país, ¿no es cierto? Entonces, si es así, entonces ¿yo qué tengo que hacer?
solo ir ajustando los indicadores en el momento que necesito la inversión. Es decir, si yo dije que la desnutrición crónica en el momento de hacer el diagnóstico del distrito era del 45%, entonces yo cuando voy a invertir en la desnutrición crónica 2 años después, yo tengo que solo ajustar la medida de ese diagnóstico y no gastar. Y es por eso que el SNP, por ejemplo, del SNP anterior, que eran SNP 5A, SNP 5B, SNP normal, hoy en día solo existe el SNP 5A, porque se reflexionó y se dijo, oye, ese formulador va, y es gracioso porque hace un diagnóstico para el SNP 5A. No, primero, hace un diagnóstico a nivel de PIB menor. Hace otro diagnóstico para el SNP 5A. ¿No? Y como vio que la inversión va a pasar, hace otro diagnóstico para el SNP 5B, y después para la prefactibilidad hace otro diagnóstico más, y cuando es factibilidad, ahí sí dice, ahí sí lo voy a hacer en serio. ¿No? Eso pasaba. ¿Y cuánta plata, como dice la señora, se gastó? Se gastó en el análisis primero 3.000 soles, en el análisis segundo 10.000 soles, y el consultor comienza a subir, porque dice, no, pues ahora me tengo que quedar a vivir aquí, ¿no? Lógico, me tienes que pagar más. Ha pasado con muchas empresas y con muchos consultores. Ahora hablamos solo del SNP 5A para PIB menor y estudio de factibilidad, no más. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando en esta práctica de que tenemos que tener análisis causa-efecto, ¿no es cierto?, completos, distritales, o, si se puede, comunales, ¿no? Porque en algunos sitios tenemos, si bien es todo el distrito, pero tenemos comunidades nativas, comunidades campesinas. Entonces, fíjense que esta es la lógica de hoy de la inversión pública. Entonces, cerrando como conclusión en este aspecto presupuestario de inversión, ¿qué tenemos? Punto 1. Búsqueda de productos completos. Proyecto que le va a desembocar en actividades, ¿no? En operaciones, mantenimientos, ¿no es cierto? Sostenibilidad. Punto 2. Lograr que la inversión pública tenga esa vinculación con el programa presupuestal, ¿no es cierto? Y ese programa presupuestal realmente responda al objetivo del planeamiento local, o el planeamiento regional, o el planeamiento nacional, ¿no? Y punto 3, para cerrar y pasar a algún tema ya específico del sistema, es el hecho de que el programa presupuestal va a evolucionar, porque eso ya está en camino. Va a salir una directiva en donde el programa presupuestal va a evolucionar, ¿no? Y va a ser considerado en el análisis del proyecto. Es decir, si yo tengo acá un marco lógico del programa presupuestal, por ejemplo, si hablamos del PAN o hablamos del PELA, ¿no?, que es un programa presupuestal en logro aprendizaje y en el caso de articulado nutricional, ¿no?, en algunos casos educación y salud van a ser los privilegiados, van a hacer que estos análisis ya estén completos y les obliguen a las direcciones regionales que lo tengan por lo menos a nivel regional. Es decir, el consultor ya no va a cobrar por hacer el diagnóstico situacional o línea de base de la región, por lo menos, para hacer proyectos regionales, ¿no? Al consultor se le va a decir, ya, mira, acá está, el diagnóstico de la región. De ese diagnóstico, dime dónde está ubicado mi proyecto que va a solucionar el problema nutricional. Entonces, este 2015 ya se comienza a hablar con los gobiernos regionales. Uno de los motivos de las reuniones que ha habido ahora en enero con ellos es que se les ha informado que esto va a comenzar a ser así. Es decir, sus proyectos de inversión pública ya se van a alinear al programa presupuestal más allá de la presupuestación de la cadena presupuestal. Más allá. Exactamente. Ahorro de tiempo y ahorro de plata. ¿Por qué? Plata porque en diagnósticos me comí un montón de dinero. ¿No? Y les vamos a abaratar tiempos. Entonces ahí lo que se ha dicho ese plan es que va a coordinar con instituciones, con colegios profesionales, no sé, ingenieros me imagino, economistas, arquitectos, para ver este tema. En algún momento, yo imagino que van a convocar, pero van a ver este tema, porque ya es importante que las regiones por lo menos tengan este análisis, ¿no? Causa-efecto a nivel del programa presupuestal. Sí, y profesor, ¿y no sería interesante, o no sé si lo habrá, que lo hay, no sé, que hubiera también como una especie de una guía de indicadores que de repente nazca de su programa presupuestal o de algún tipo de planes que tantos hay,
como para que también se pudiera Vamos a la usar. página del MEP. ¿No? A la página del MEP vamos. A ver, Ah, ya. les voy a enseñar Ya. para que ustedes puedan entrar. Inversión, presupuesto público. Esta es la página del MEP, www.mep.gov.p. Ahí tienen inversión pública, presupuesto público. Cuando ustedes quieran revisar indicadores, entran por acá. Presupuesto público. ¿Y esa persona? ¿Qué parte? No, presupuesto público. Resulta, indicadores de desempeño de los programas presupuestarios. Ese es el resulta. Esta es la presentación. Ahí están los indicadores que son válidos hoy. Están algunos en ajuste. Está por programa presupuestal por lo pronto, ¿no? Hacia junio de este año ya está la consultoría con GIZ para que se haga por nivel de sector, ¿no? Que ya se ha pedido. Sí. ¿Eso parecido a los cubos? No. El cubo, más bien, el cubo ayuda a hacer los ajustes a los indicadores, ¿no? Eso es un trabajo ya. Sí, vamos a entrar. Indicadores. Para que ustedes lo vean. Entonces, estos indicadores están alineados al plan bicentenario, toditos. ¿Por qué? Porque el plan bicentenario ha sido elaborado a nivel de programa presupuestario. Ojo. No. El plan bicentenario lo que ha hecho es agarrar los objetivos del milenio, traerlos al Perú, revisar los que valen para el Perú, y de esos objetivos del milenio lo que se ha hecho es se ha aterrizado para conseguir los indicadores para los objetivos nacionales, los programas presupuestarios. Entonces, en esa misma lógica, los proyectos de inversión pública que están por este lado, olvidados, van a agarrar y van a encajarse ahí. Porque no puede ser que haya esa, ¿no?, disociedad entre elementos. A ver, vamos. Consultemos uno o varios programas, no hay problema. Acá. Ahí están los programas. Miren, está el articulado, está materno neonatal, TBC, enfermedades metasémicas. De uno de los que vamos hasta el último. Están toditos. 76, 91, 95 hasta el 111. Ahí nos faltan 24, porque están en proceso de ajuste de los anexos 2. Pero estos son los que hay. Acá están sus detalles. A ver, probamos ahí, el pela. Estos son los programas presupuestales. Estos son los programas presupuestales. Y estos son sus indicadores de medición. Ajá, miren, acá está. El programa presupuestal, logros de aprendizaje, ¿no es cierto? A cargo del Ministerio, acá les dice aquí, a cargo de quién está, ¿no? Tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje. La población objetivo de este programa está con las personas que de acuerdo a la edad normativa cursan en el séptimo siglo. Este es un tema normativo. Y entremos al otro espacio. Nino Pela. De seguridad ciudadana. Oye, de verdad, de seguridad ciudadana. Arriba. 30. Ahí está. ¿Sí? Ajá, el marco lógico. Mira, vamos en zoom. Fíjense, ahí está. Ese es el marco lógico del programa presupuestal. El objetivo, ¿no es cierto? Lo que hace un rato conversábamos. El diseño está basado en objetivos. Por lo tanto, el indicador del objetivo es el que me da la pauta, ¿no? Si bien es cierto, en la lógica también estaría el análisis de la prioridad, es cierto, pero siempre como el plan nacional pide objetivo y enlazar al objetivo, entonces nos planteamos objetivos. Eso tampoco no quiere decir que yo cuando estoy en el territorio haciendo una consultoría no vaya a hacer un análisis de priorización, ¿no es cierto?, que me permita claridad. Eso estamos hablando en tema de laboratorio, de gabinete, yo puedo hacerlo, porque a veces la experiencia da, bueno, yo conozco Moquegua y Arequipa al dedillo, ¿no?, así como Piura. Entonces yo puedo hacer un análisis de laboratorio en gabinete respecto de todo el tema de priorización, cómo se priorizó, qué se hizo, qué no se hizo, ¿no? Pero el programa presupuestal me pide que yo primero haga el análisis de objetivo. Entonces, siempre tratando de alinearme ahí. Y como pueden ver acá, está el resultado específico del PP, ¿no es cierto? Reducción de los delitos y falta de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Acá están los indicadores, miren, porcentaje de la población, ¿no es cierto?, de las principales ciudades, víctimas de delitos cometidos con arma de fuego en los últimos 12 meses, y así, ¿no? Unidad de medida,
porcentajes, casos, dependiendo de cada uno de los indicadores que estamos por medir, fuentes de datos, ¿no? Miren, acá tenemos fuentes de datos, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Nosotros siempre vamos al Ministerio del Interior, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Cuando uno es consultor, ¿no? Manda un correo en la página web del Ministerio, también dice directorio de funcionarios, uno manda un correo al funcionario del CONECTAMEF de la región donde está haciendo la consultoría de inversión pública. Y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me permitas para esta región la encuesta nacional de programas estratégicos. Y ese señor está obligado a proporcionar información para aligerar el diagnóstico que está haciendo para el proyecto de inversión pública en seguridad ciudadana de esa región o de esa provincia o de ese distrito. ¿Ya? Entonces, estas fuentes de datos, los funcionarios del MEP están obligados a proporcionar. Por eso están aquí descritas. Y el valor estimado, ¿no? Esto lo puede pedir a cualquier funcionario del CONECTAMEF de cada región. Es decir, en cada región, las 26 regiones del país, sí, en cada región del país, este año está operando un CONECTAMEF, que es una oficina de enlace del MEP. Estos señores son funcionarios del ministerio en cada una de las especialidades. Ahí ustedes tienen un funcionario de presupuesto público, uno de contabilidad pública, uno de tesoro público, inversión pública. Incluso se ha instalado un módulo de contrataciones del Estado para dar soporte. Si ustedes tienen algún problema, en el directorio del ministerio, ustedes pueden identificar el correo electrónico del señor, o podemos entrar al directorio ahorita, correo electrónico y teléfono celular de cada señor. ¿Cómo? Hay CONECTAMEF, Lima. Sí, hay una oficina. Sí. No sé si está en Cusco, yo le puedo dar el dato, sí. A ver, el directorio, no, CONECTAMEF. Abajo por ahí. Acá está, NSGP CONECTAMEF. Esta dirección general recién está operando desde enero de este año, ojo, es la Dirección General de Atención al Usuario del MEP. Es una dirección que congrega, no es ahí. Pide validación. Esta es el norte de la que pide validación. Nos vamos al directorio de CONECTAMEF. Si no, ¿sabes qué? Entremos por el Google. Por buscador, ahí buscador. Ahí, directorio CONECTAMEF, no. CONECTAMEF, sí. Antes estaba a la derecha, abajo. Sí, no sé qué ha pasado, ¿no? Acá con F. No, ya sé qué ha pasado. Lo que pasa es que acá van a poner la dirección de atención al usuario. No está, es nuevo. Por eso seguro no han sacado el link, porque había un link. Buscar. Ajá, buscar, ahí es buscar. Todo el presupuesto. Directorio. No, en la misma de buscar con directorio, CONECTAMEF. Ahí, con directorio. Directorio, CONECTAMEF. La ventaja de estos CONECTAMEF es que le están en el celular del señor. Entonces usted puede directamente ubicarlo en cualquier parte de la región donde esté. ¿Cómo está? Bueno, yo sé entrar por el Google. Está con el colegiado, ¿no? CONECTAMEF. Acá. Ahí está. Ahí apareció. Ahí está. Ese es. Parecía, No apareció. Ahí está nuestro servicio. Yo, mi mesa de partes, es consultas, capacitación, asistencia técnica, casa directorio. Cualquier región. Tienen funcionarios en todas las regiones del país. ¿No? Ahí están. Abancay, Amazonas, Navaja, Arequipa, Ica, La Libertad, ¿no? Todas las regiones del país. ¿No? Y con Luis trabajamos directamente en el Coordinador Nacional. Como pueden ver, acá es un número telefónico, celular, ¿no? Acá están los coordinadores macroregionales. Y si tú entras allá, por ejemplo, entra a ver Amazonas. Entra Amazonas. Estos son los coordinadores nacionales. La directora general es la señora Ana Teresa Martínez, ¿no? Es una funcionaria antigua del ministerio, ¿no? Muy querida por todos.
y ya se ha puesto directora ahora, ¿no? Es una muy buena noticia porque la señora lleva casi 20 años trabajando en el ministerio. Y está a cargo de esta dirección. Entonces, cualquier información que ustedes necesitan, ustedes pueden conectar con cualquiera de estos funcionarios de la región que corresponde y ellos les tienen la obligación de darles. De proporcionar. ¿Para los sectores no hay algo equivalente? No, todavía no. Serían los sectores. Todavía no. Es que el problema de los sectores es que los sectoristas que tenemos en el MEC todavía no han desconcentrado esas actividades. Lo que se está pensando es que en Lima se haga un tipo Conectamed, pero para atención a los ministerios, ¿no? Un sectorista por ministerio de la misma forma, ¿no? Pero eso todavía está en proceso, ¿no? Esperamos que para fin de año debe estar, porque esto ya está implementado. O Arequipa. Ahí está. Este es el señor, el coordinador del centro. Y miren, tienen coordinador administrativo, tienen asistente administrativo, especialista en presupuesto. Vamos. Este señor es el de presupuesto público, en endeudamiento y tesoro público, contabilidad pública. Tienen un especialista en inversión pública, un implantador del CIAF, ¿no? Y algunos tienen de contrataciones del Estado. Ustedes pueden, si ustedes hacen una consultoría en alguna región del país, ustedes pueden acudir a ellos, ¿no? Sin ningún problema. Ellos tienen que atenderlo. Si hubiese algún problema, en el Conectamed, entrando a mano izquierda por norma está el libro de reclamaciones, y esa reclamación llega en menos de 24 horas al mes, ¿no? Esa es una directiva. Entonces, ahí ya tenemos una garantía de que la información para nuestros proyectos, por lo menos, debe estar a la mano. Tenemos el Resulta, que es un instrumento muy interesante. Ahí también podríamos ver algunas cuestiones, ¿no? El Resulta, algunos indicadores, podemos ir analizando ahí a nivel regional cómo está el comportamiento, ¿no? Y vamos a... Vamos a... Sí, es que les niega entiende eso. Bueno, entonces vamos a ir más allá. A ver, pasemos. Para dejar ya... Vamos a dar tres diapositivas para ir. ¿Sí? ¿Está bien? Acá está, aspectos a considerar en el planeamiento. Fíjense que es una reflexión. Es una reflexión. Buscamos el desarrollo territorial. ¿Sí? Tenemos planes sectoriales, o sea, nuestros ministerios, ¿no es cierto? Tenemos el plan nacional, es nuestra mamá, es la que nos orienta, la que nos quiere, nos alberga, tiene los objetivos nacionales, ella sabe lo que hace, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la concepción en la cual está creada, digamos, familiarmente el plan nacional. Tenemos los planes de desarrollo concertados de los que hablaba la señora, porque cada región, cada municipio debe tener, ¿no? Y ese plan debe tener ese diagnóstico, debe tener el base, debe tener. Tenemos los planes institucionales, que vamos a hablarlos cuando hablemos del PMIP, del programa multianual. Vamos a ver cómo se enlaza esto con la programación multianual, el plan de desarrollo y el programa presupuestal y el proyecto, ¿no? Tenemos los planes operativos, ¿no es cierto? Y dentro de ellos ya la operación, ¿no? Contrataciones, tenemos las compras, cómo hacemos, cómo gestionamos el proyecto, ¿no? Y todo en función al desarrollo territorial y buscando cerrar estas brechas. Este mapa debería ser homogéneo, no tan heterogéneo, ¿no? Tenemos que comenzar a cerrar brechas. Pasemos. Bueno, este es el presupuesto por resultados, que ya lo hemos hablado. Sigamos. Una más. Es de la parte de desarrollo económico con inclusión, que lo hemos hablado también, lo hemos tocado. Vemos que la educación, capital humano, tenemos restricciones del mercado, actividades extractivas que nos potencian, inserción laboral, es decir, un proyecto de inversión pública no puede ser ajeno a la inserción laboral. Ojo. Podemos tomar ejemplos como el de Fondoempleo, les vuelvo a repetir, podemos analizar. Vamos a ver si es que en la parte práctica les traigo un proyecto de Fondoempleo, para que vean cómo es que se opera ese tipo de proyectos, ¿no? Esos proyectos son financiados con regalía minera, con remanente de regalía minera. Entonces, ese remanente va a Fondoempleo, ellos lo administran, vía Ministerio de Trabajo, vía concurso, adjudican.
tanto para hacer estudios como para ejecutar. Y es bien interesante ese circuito. Entonces vamos a trabajar, dentro de uno de los proyectos vamos a trabajar uno de esos, para que vean cómo va bien enfocado a ser más productivo, inserción laboral. Listo, vamos. Y este es el enfoque territorial, y vamos a dejar la que sigue. Los objetivos del SNIP. A ver, eso. Propiciar la ampliación del ciclo del proyecto. Es decir, un proyecto de inversión pública no se puede quedar en la etapa de ejecución. Tiene que llegar a la etapa de posinversión y retroalimentar otra inversión. Es lo que hablábamos. No es posible, hasta una carretera o un local comunal retroalimenta, pero eso hay que hacerlo dentro del análisis causa-efecto y volverlo objetivo, ¿no? Fortalecer la capacidad de planeación del sector público, eso quiere el SNIP, vamos a fortalecer la capacidad. Tenemos que lograr al 2016 que esta cosa funcione, sí o sí, en la mecánica de la que hemos hablado, y crear las condiciones para elaboración de planes de inversión pública, los PMP, que los vamos a trabajar. Y para cerrar, unas dos, tres más. Vamos para el cierre del ciclo. Ahí. Esta es la inversión pública. Identificamos el problema, un problema, necesidad, la economía funciona, ¿no es cierto? Y buscamos minimizar la necesidad. Planteamos una idea en la comunidad, ¿se acuerdan? La volvemos un perfil, un estudio de factibilidad, en la tecnificación pasa eso. Y estamos buscando la solución. No estamos buscando un proyecto más para alcalde, no, señor. Buscamos una solución. Y esa solución la vamos a encontrar en la inversión. Hay un expediente y hay una ejecución. Y luego, esto es importantísimo, la posinversión. Operación y mantenimiento y evaluación ex post. O sea, cómo el proyecto está dando más frutos. Si no es él mismo creando proyectos complementarios. Y eso nos lleva a pensar en una retroalimentación. Es decir, de un proyecto puede salir otro proyecto, y otro proyecto, y otro proyecto. Y esa comunidad, hasta que esa comunidad esté desarrollada. Esa es la lógica. No puede ser que tengamos digamos que la mitad, 50.000 millones de soles en inversión que no genere nada. Y como ustedes pueden ver ahí, está la declaración de viabilidad de la que habló la señora. Eso está quedándose acá como un anexo, y eso no es así. Eso es parte de la retroalimentación. ¿Listo? Entonces nos quedamos con esto porque el jueves vamos a entrar a ese meollo, que es más bonito que hemos hablado. Gracias.